promocionar el club de lectura, aun cuando si quisiera hacerlo, yo mismo diría que eso es muy bueno, pero no es mi propósito. Solo quiero aclarar que no estoy tomando ningún crédito por la introducción a nuestro estudio de hoy. Digo, he tomado de allí la introducción que ahora voy a ocupar. Sin embargo, si fuera más rígido, debo confesar, por cada capítulo de la Biblia que leo, estudio cuando menos 4 comentarios respecto a ese capítulo. Así es que si alguna vez digo algún acierto en mis estudios, ustedes deben saberlo, ningún crédito es mío, sino que después de la palabra del Señor, que tiene toda la patente, cualesquiera otro de esos libros. En fin, recalco, solo intento darle el crédito al libro para la pregunta que voy a hacerles, porque reconozco que hasta hoy descubrí esto y estoy tan animado que quiero compartirlo con ustedes. De hecho, les debo preguntar, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? Me pregunto, ¿por qué razón Dios no me habrá creado a imagen y semejanza de un tigre? A mí me fascinan los tigres blancos. Entonces, si me dieran la opción, ¿a qué quieres parecerte? A lo mejor habría dicho, me encanta la idea de un tigre. Bueno, si no se puede un tigre, un rinoceronte al menos. Es un animal poderoso, embiste, todos los animales de la selva le temen. Lo único que no habría querido ser es un mono. Es que dirían que estoy cerca de la cadena evolutiva y eso es una tontería. Dios dice que decidió crearnos a imagen y semejanza de Él. Pero yo nunca me pregunté por qué. Y ahora quiero preguntarles, si usted está siguiéndome con el libro, por favor no me responda, porque la respuesta la saben. Mejor ayúdeme a que sugieran los que no lo están leyendo y que traten de imaginar por qué razón Dios nos creó a imagen y semejanza suya. Estoy diciendo que al vernos en el espejo, no sé qué tipo de imagen, ni sé qué tipo de semejanza es la que Dios refiere. Tampoco sé mucho respecto a su carácter, excepto lo que la Biblia me dice, lo cual en realidad para mi mente finita es demasiado lo que sé. Pero en fin, ¿cuál habrá sido el propósito de Dios? Ayúdenme y sugieran. Por supuesto, uno a la vez, siempre varios es complicado. Nadie ni la remota idea. Hermana, dice que nos hizo a imagen suya para deleitarse en nosotros. Creo que está pensando en nuestros hijos, ¿verdad? Sí. La tercera de mis hijos, yo pensaba cuando estaba en el vientre de mi esposa que se iba a parecer a mi esposa, pero un montón de ustedes dicen que se parece a mí y cada vez que veo su rostro digo, es tan linda. De veras. Sé que hay un poco de narcisismo en eso, pero no estoy hablando de que es linda porque es mejor que otros bebés. Estoy diciendo, yo creo que todos los papás sentimos lo mismo cuando vemos a nuestro hijo, nuestra hija, y si nos dicen, ay, es igualito a usted. Hay algo de eso, ¿sabe? Pero no es la respuesta correcta.
pero hay mucho de eso. ¿Más? ¿Alguien más va a ayudarnos? A ver, hermana Cinia. Pero ¿y cómo puede ser glorificado Dios así? A ver, déjeme ver si interpreto. Es que tengo que ir traduciendo porque va a quedar en la grabación y su voz no llega hasta el micrófono. Creo que me está diciendo, el cuerpo humano es el sistema más hermoso y perfecto creado jamás imaginado por hombre. Entonces, si el cuerpo humano es un sistema tan perfecto, pues Dios quería que su gloria se viera reflejado en eso. Pues se están acercando. ¿Alguien más? ¿Más nadie? Aquí, hermano. Quizás un poco por ahí la idea, pero considero que cuando Él diseñó al hombre, pensó en la forma en que el hombre debía actuar, y la mejor forma de reconocer la forma en que nosotros podíamos actuar iba a ser creándonos a su imagen. Bueno, antes de que se desvíen, y especialmente por el tiempo, voy a explicarles. En el contexto bíblico, el gran por qué Dios nos creó a imagen y semejanza suya, en realidad se divide en dos. El primero, para que disfrutáramos de su gracia. Si nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Él, entonces tenemos su favor para nosotros. Porque ningún otro ser creado es tan semejante a la imagen de Dios como el ser humano. Además, ningún otro ser ocupa la perfección en cuanto a pensamiento y en cuanto a desarrollo como el ser humano. Cuando digo la perfección es que Dios creó de forma perfecta la naturaleza, no es que de pronto usted y yo nos volvimos perfectos. Dios quería favorecernos a nosotros, darnos su gracia. Hasta hoy entiendo por qué el poeta Edwards dice, cuando se refiere al planeta Tierra, como el planeta favorecido. A mí me encantaba la frase, pero nunca del todo la encajaba. Ahora sí puedo encajarla. Dios nos favoreció dándonos su gracia. Ahora, atentos a esto. No todos los seres humanos tienen la plenitud de la gracia de Dios. Los únicos que gozamos la plenitud de la gracia de Dios es aquellos que hemos recibido la salvación de nuestra alma. Los que no siguen siendo criaturas de Dios. Fueron creados a imagen y semejanza de Dios, pero ellos en el camino se desviaron. Y el sistema dejó la perfección en busca de la rebelión. Pero igual Dios nos favoreció. Ahora, espero que usted entienda que los que hemos recibido a Cristo sí tenemos la plenitud de la gracia de Dios. ¿Lo entienden? De hecho, Efesios, si mal no recuerdo, dice que hemos recibido la plenitud de la deidad, porque recibimos la gracia de Cristo en nuestras vidas. Ahora viene la segunda pregunta, que diría yo es más importante la primera. ¿Para qué razón nosotros hemos recibido la plenitud de la gracia de Dios?
De hecho, les argumento más la pregunta. ¿Cuántos son salvos? ¿Me dejan verles con su mano en alto? Oigan, bájenla por favor. Hay miles ahí afuera que si les pregunto no pueden levantar su mano. Hay miles que incluso los verán a ustedes con cierto desdén y un poco de repugnancia, diciéndose: ¿qué se creen esos que levantan la mano porque ellos creen que son salvos? ¿Por qué se creen mejores que yo? Bueno, ahora les pregunto, ¿por qué ustedes y yo hemos recibido la plenitud de la gracia? Hermana Cinia. Casi lo ha dicho. ¿Alguien más quiere sugerir? Hermano. ¿Pero para qué? Usted está diciendo que Dios tiene amor y misericordia con usted y que por eso le dio la plenitud de su gracia, por eso es salvo, ¿cierto? ¿Pero para qué? Les pregunto a todos, ¿para qué son salvos? O ahora vamos a concluir que todos ustedes que levantaron la mano son salvos porque simple y sencillamente Dios ha decidido que ustedes sean salvos y otros no. Punto. Creo que no van a aceptar ese argumento. Creo que es más lógico aceptar que Dios tiene algo planeado del por qué haberle mostrado la plenitud de la gracia a usted. Para que lo glorifiquemos. ¿Cómo? Estoy de acuerdo, he recibido tanto de Dios que lo menos que puedo hacer ahora es darle a Dios. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, casi lo están diciendo. Este es el asunto. Fuimos creados a imagen y semejanza de Él y recibimos la plenitud de su gracia para que nosotros proyectemos su gracia a los que no la han recibido. ¿Lo entendieron? Por eso es que el Nuevo Testamento, no una, repetidas veces dice que nosotros debemos ser luz, que nosotros somos la sal de la tierra, y por eso Isaías nos demostró el domingo que Dios no quiso enviar a un serafín a esta misión. Dios quiso enviar a un hombre que estaba con labios inmundos y que estaba hecho a imagen y semejanza de Él. Antes de enviarlo, Dios decidió depositar en Isaías la plenitud de su gracia. Ahora que ya tienes la plenitud de mi gracia, ve y proyecta mi fe. Usted y yo entonces hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios para que otros reciban la plenitud de su gracia. ¿Lo entendieron? Perdonen, ¿me di a entender? ¿Sí, amén o no amén? Este es el punto grave de este asunto. Dios no me dio su gracia para que yo me convirtiera en un profesional. Dios no me dio su gracia para que yo sea un hombre de negocios. Dios no me dio su gracia para que sea deportista o que sea un predicador. Dios me dio su gracia y me creó a su imagen y semejanza para que mi vida proyecte la imagen y semejanza del Señor. No importa si soy albañil, profesional, predicador o ingeniero. Dios me dio su gracia para que yo proyecte su gracia a otros. ¿Está claro?
¿Qué pasa entonces con todos aquellos de ustedes o yo que lo último que hacemos es proyectar la gracia del Señor a otros? Lo último que su compañero de trabajo puede pensar respecto a usted, a varios de ustedes, es que ustedes conocen a Jesús, porque sus vidas no proyectan la imagen de Cristo. Lo último que algunas personas pueden pensar cuando escuchan a un predicador necio, si es que yo lo soy, es a Jesús. Entonces yo les preguntaría a todos aquellos de ustedes que no están haciendo nada en sus vidas para proyectar la gracia de Cristo, ¿qué es lo que ustedes son? Bueno, si ustedes creen que han recibido la plenitud de la gracia, tengo el deber de hacerlos dudar. ¿Que acaso se convirtió predicador en uno de esos religiosos que quieren volver legalista el evangelio? No, solo quiero ser fiel al texto, porque temo que haya un montón de gente que van detrás de una gracia barata y de un evangelio lleno de charlatanería, que lo único que tienen es amor y proyección hacia otros, que es parte o el corazón del evangelio, y de pronto, ya sea porque son legalistas o porque son extremadamente alejados al legalismo, se sienten llenos de la gracia, pero no proyectan a Jesús. ¿Quién vino a Jesús a través suyo? Los cercanos a varios de ustedes se alejan de las cosas del Señor por algunos de ustedes, incluyéndome en la lista. No estoy acusando a nadie, estoy ilustrándolo. Nuestro Señor Jesús regularmente era seguido por multitudes. Y les pregunto, ¿las multitudes recibían milagros? Repito mi pregunta, ¿estas multitudes recibían milagros? Pero muchos sí. ¿Eran salvos esos que recibían milagros? Muchos de esos son los que crucificaron al Señor. Estoy a punto de creer que al igual que ese entonces, hoy día las iglesias están llenas de personas que están buscando milagros y a veces los reciben y se confunden creyendo que han recibido la gracia de su salvación. Bueno, si eso fuera cierto, usted podría decir como Isaías: heme aquí, Señor, envíeme a mí. Si eso fuera cierto, usted no sería parte de los que buscan problemas y de los que se entrometen en tontos líos, porque su vida estaría proyectando a Jesús. ¿Por qué? Porque fue receptor de la plenitud de la gracia. Creo que el problema está en que hay un montón de personas que no confían en realidad en Jesús. Quieren sus favores y están en busca de iglesias que pongan a su alcance los favores de Jesús. Pero ellos no están confiando en Jesús. Y el capítulo que hoy vamos a estudiar es un ejemplo perfecto de esto. Notarán cómo hay un rey que parece haber recibido el favor de Dios, pero Isaías llega a decirle: es todo lo contrario, mi amigo.
Vengo a proyectarte la imagen de Dios por si quieres confiar en Él y obedecer. Él dice, no, quiero hacer lo que me dé la gana. Entonces Isaías les responde, es tu decisión. Pude traerte la gracia. En este caso, tienes condenación por la eternidad. Y claro, mi oración es que ninguno de nosotros caiga en este ejemplo. Nuestro sermón de hoy se titula Tizones que solo echan humo. Vayan en sus Biblias hasta Isaías 7. Tizones que solo echan humo. ¿Encontraron la cita? Antes de que lo lean, para que tengan la imagen que yo quiero ocupar en sus mentes, tizón es un carbón, pero ya no está encendido. Solo está echando humo. Y a veces pareciera que estos tizones pueden quemar, pero lo cierto es que no hay más chispa en ellos. Es puro humo. Están en la iglesia y hacen humo. Ocupan púlpitos, predican, dicen que son parte de, pero son humo. Asisten, se sientan religiosamente y exponen argumentos teológicos y son capaces de una discusión apologética. No estoy seguro que sepan qué significa apologética, pero les encanta abrir sus labios de esa forma. Son puro humo. Dice aquí el verso 4. Y dile, guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín, de Siria y del hijo de Remalías. Oremos. Te ruego, Señor, tu Espíritu lleve edificación a cada uno de nosotros y que podamos entender el mensaje de tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Va a salir el mapa ya, ¿verdad? Los que estudian sistemáticamente la Biblia se van a auxiliar de este mapa para entender mejor el estudio de hoy. Los que vienen para buscar algún favor de Dios pueden dormir el resto del estudio, no van a entender nada. Pero los que sí, y más tarde van a leer versículo por versículo y van a buscar un mapa, esto lo van a disfrutar sobremanera. Vea, buscan el mar Mediterráneo, como siempre, punto de referencia. Les he dicho decenas de veces que el mar Mediterráneo baña la costa de Israel. Luego, piensen en el Israel partido en dos, es decir, Judá y Israel, llamado en ese entonces también Efraín y Reino del Norte. Estoy haciendo referencia a estos nombres porque cuando ustedes lean versículo a versículo encontrarán en uno de esos párrafos que se refiere a la tribu de Efraín. Entonces va a ser fácil que ustedes puedan encontrar el porqué. La nación hebrea partida en dos reinos. Pues bien, Jerusalén es la capital de Judá. Para este momento acá, el contexto socioeconómico o quizá el contexto político es que en los últimos 30, 40 años había reinado una saga de reyes muy buenos, temerosos de Dios. Usías, yo diría que es de los mejores, murió muy mal por su terquedad, pero en fin, su hijo siguió sus pasos, Joram, y debido a que ambos fueron hombres fieles a Dios, hombres justos que llevaron un gobierno en donde la gente fue temerosa de Dios, Judá
el reino del sur, prosperó increíblemente y ellos hicieron reformas únicas. Pero el tercero en esa saga sería el nieto o el hijo de Jorán, como ustedes quieran, Acaz, que es nuestro personaje en cuestión. Fue lo contrario de su padre y de su abuelo. No estoy del todo seguro de los detalles, es que no estoy seguro porque la Biblia no lo registra. No registra si fue buen papá y buen abuelo estos dos buenos reyes. No tengo mayor registro. Solo sé que el nieto fue un desastre de los peores. Acaz hizo cosas horribles como promovió la depravación sexual bajo los árboles frondosos, promovió el sacrificio de niños, que los quemaran vivos, decidió promover el culto a los Baales y finalmente dio un decreto para que los lugares en donde se adoraba al Señor fueran cerrados al verdadero Dios, y en su lugar construyó una especie de templo o de réplica del templo de Damasco. Una blasfemia. Damasco, un templo necio, y allá arriba peor. Entonces, ese es el contexto histórico. Pero si ustedes y yo pensamos 3 veces esto, miren los ejemplos que acabo de dar. Literalmente están en la Biblia tal cual los dije, pero ahora los aplico. Lo que está peleando ahorita todos los que están protestando, especialmente en América del Norte, están protestando porque ahora se están firmando leyes en contra del aborto. Se está promoviendo de que ya no se asesinen bebés. No están de acuerdo con que eso suceda. Se están firmando decretos en donde el homosexualismo ya no debe ser propagado, promovido y subsidiado por el gobierno. A eso le llaman desviación homofóbica de parte de los que no están de acuerdo. O sea, la Biblia no está de acuerdo. Están enojados porque se está hablando sobre protección de leyes hacia el Evangelio, y lo que quieren es el politeísmo y que todas las creencias y religiones del Medio Oriente inunden América. Están enojados porque se hable mucho del Señor y que se diga en cantidad de medios que casi no vienen a Latinoamérica, porque a Latinoamérica viene el otro extremo, que los medios que se quedan en habla inglés promuevan tanto de que el vicepresidente se reconoce, en el pasado al menos, como un asistente a la iglesia de muchos años. Yo me pregunto, ¿no es lo mismo por lo que están peleando que hace varios miles de años? Eso es lo que Acaz promovió. En fin, ahora les voy a contar algo que estaba pasando geográficamente en todo esto. Y no dejo de sonreír porque lo que está en ojos y labios de media humanidad es un famoso muro, una famosa pared. Sonreirán cuando les cuente esto. Bien, aparecen en escena en el capítulo que ustedes van a leer otros varios personajes que no son importantes, pero sí los necesitan recordar. Y vamos a ubicar 4 países puntualmente. Vamos aquí arriba, ponelo. Vamos acá arriba con Asiria. Deben recordar a Asiria, algo así como el imperio que estaba en el control del mundo conocido para ese entonces.
No estoy diciendo que estaban en control, casi en control. Bueno, el rey de Asiria era un señor llamado Tiglat-Pileser. Aquí está mal escrito, es Tiglat con G, así lo encontrarán en la Biblia. Luego, un poquito a la izquierda, van a encontrar a Siria. Encuentran aquí a Siria. Y este estaba siendo gobernado por Rezín. Aquí van a encontrar a Israel. Bueno, ellos siguieron con Babilonia. Babilonia está aquí, estaba siendo gobernado por Nabucodonosor. Este era el león naciente, estaba a punto de convertirse en el emperador, pero para este momento era Siria. Luego, aquí en Israel tenemos en el reino del norte tenemos a Peca y en el reino del sur tenemos a Acaz. Bueno, cuando ustedes lean versículo por versículo ese capítulo, ustedes van a encontrar estos 4 nombres. Y sin esta explicación no entenderán nada. Con esta explicación todo será tan fácil. ¿De qué estoy hablando? Es como si ponemos desde Centroamérica hasta Canadá, qué es lo que está pasando en la mitad de América, es geográficamente este momento, donde piensan colocar un muro, porque México está tan inquieto, ese tipo de cosas. Lo que estoy tratando ahora es de decirles que esta era la situación geográfica y política de ese entonces. El asunto, todo gira alrededor de Asiria. Tiglat-Pileser tiene en mente conquistar todo esto. Una vez Tiglat conquiste todo esto, Nabucodonosor no va a seguir creciendo. Y por eso empezó incursiones militares y empezó a debilitar el reino del norte y a Siria en esas primeras incursiones. Estos no se iban a quedar de brazos cruzados y puntualmente Rezín y Peca promovieron una confederación. Ellos querían que Israel, Siria y Judá formaran una confederación y colocaran una especie de muro militar acá. Cuando Asiria enviaba sus incursiones, estos querían que acá se debilitaran. Para este momento Israel estaba terriblemente diezmado, sus reyes habían sido depravados y todo se había ido a pique. No así con Judá, que ya les dije que Acaz heredó un gobierno próspero, un gobierno poderoso, un ejército con hombres valientes. La historia de Judá era distinta a la de estos dos. Entonces, ellos deseaban a Judá porque en realidad el que iba a hacer el trabajo fuerte iba a ser Judá. El problema es que Acaz, debido a su pecado, era un hombre terriblemente soberbio y le importaba un comino esto. Peor, él se consideraba a sí mismo una especie de estratega militar, un estadista, algo tan tonto como yo estoy aquí no en vano, por algo soy el rey. Algo tan tonto como algunos predicadores podemos decir, por algo estoy en el púlpito, o algunos maestros o profesores o líderes pueden decir, no en vano, o un músico o un cantante, es que soy necesario. Algo tan tonto como eso, decía Acaz. Y en lugar de unirse a esta confederación, empezó a reñir pequeños pleitos. Bueno, no del todo pequeños, hubo una batalla en donde se perdieron miles. Pero decidió enviar una delegación diplomática hasta Tiglat-Pileser, en donde le dijo, mire, a mí me importan poco los del norte. Yo solo quiero que usted no pase mi propio muro.
Mi propio muro es las 2 tribus del sur. Aquí no se meta. Tome las 10 tribus del norte, tome a Siria y además tome mis impuestos de guerra. Y usted no me toca a mí. Cuando él estaba en ese tipo de negociaciones, Acaz vino al límite fronterizo entre Israel y Judá, por aquí. Llegó a revisar una especie de acueducto. Puedes quitarlo. Llegó a revisar una especie de acueducto. Si ponían ese sitio militar, que es una especie de muro, un ejército, entonces le iban a quitar el agua que llegaba por gravedad y podían sitiar a Jerusalén. Así es que él llega con su ejército a revisar los acueductos, a protegerse, y mientras está haciendo eso, el profeta Isaías aparece en el escenario. Y por supuesto, debió ser de forma milagrosa. Aunque no pasen por alto, fue el escriba del palacio. Era familiar del rey en, qué sé yo, tantos grados de consanguinidad. Pero no creo que fue eso lo que le dio acceso inmediato, sino que la mano de Dios sobre él. No nos dice cómo fue ese encuentro, solo nos dice que Isaías le dijo: Acaz, vengo en nombre de Dios a decirte que no tienes nada que temer. Deja lo que estás haciendo, confía en Dios. Y el asunto va a ser para bien tuyo, porque esos 2, Pequín, Peca y Resín, son 2 carbones que solo echan humo. No les temas. Yo no te estoy diciendo por esto porque de pronto me caes en gracia. Cuando conocí a tu abuelo y a tu padre, hombres de Dios, y son todo lo contrario tuyo. Te estoy diciendo esto porque Dios me envió a decirte esto. Deja en paz lo que estás haciendo, confía en el Señor, vuélvete a Él, y esto se acabará muy pronto y te favorecerá. Isaías estaba proyectando la gracia plena de Dios en él para que también fuera alcanzado Acaz y su pueblo. El problema es que Acaz dijo no. Y lean conmigo la manera en que dijo no. Está en el capítulo 7, ahora vayan hasta el versículo 12. Esta es la respuesta de Acaz a Isaías. Y respondió Acaz, ¿lo hallaron? No pediré y no tentaré a Jehová. ¿Cómo les suena la respuesta? ¿Les suena orgulloso? No, yo creo que ustedes están diciendo que les suena orgulloso porque yo les dije que él dijo no. Pero si no les hubiera dado el contexto, creo que ustedes hubieran dicho: oiga, parece bien respetuoso que no quiere provocar al Señor. La mayor parte de los religiosos cínicos se la llevan de defensores de la doctrina. Pero ya les voy a demostrar eso a los defensores cínicos. Acaz dijo no porque él confiaba más en sus habilidades que en la promesa de Dios. Lo que Acaz debió haberle dicho a Isaías es: Isaías, mira, te agradezco. Si fuera caballeroso, pero los cínicos no son caballerosos. Hubiera dicho: la verdad es que yo ya tengo un trato con
Tiglat-Pileser. Entonces yo no necesito el favor que me estás ofreciendo, porque el asunto está resuelto. Claro, era preferible parecer el paladín de la justicia, el defensor de los pobres y de la doctrina verdadera. Así son los cínicos. Y por eso dijo todas esas tonterías. Isaías les respondió: vamos, Acaz, pide una señal. Ya que no estás creyendo a mis palabras, Dios te da libertad. Pide una señal y Dios te la va a conceder para que descubras que Él quiere depositar su gracia sobre ti y sobre tu pueblo. Ahora, si usted está a punto de preguntarme, ¿y por qué Dios quería proteger a un pueblo así? ¿Recuerdan qué pueblo era ese? Era su pueblo. Era el hijo rebelde. Y Isaías, van a encontrar en ese capítulo que fue a esta reunión, este encuentro con Sear Hazul, uno de sus hijos, que traducido al español es: un remanente volverá. Isaías no entendía todo esto. Dios le dijo que le pusiera así y Dios le dijo que fuera con él. Ahora se los explico. Este siguió mostrando necedad y dijo: no necesito tu favor, no necesito el favor de Dios. Entonces el poder de Dios vino sobre Isaías y le dijo: igual Dios va a darte la señal. Y es ahí en donde resultará en su lectura diaria una de las profecías mesiánicas más hermosas de la Biblia. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías estaba hablando sobre su siguiente hijo. Él no sabía que el Espíritu de Dios se había posado sobre sus labios para hablar sobre el Mesías príncipe. Escuchen esto. El fin de esta historia es: ¿no quieres recibir la gracia? Vas a recibir condenación. Todo tu pueblo va a ser desolado. Los dos carbones que echaban humo, o que solo echaban humo, lo de solo con todo el sarcasmo del mundo, desde luego, eso fue agregado mío. Esos dos carbones que solo eran humo fueron arrasados por Nabucodonosor. Meses después de esto. Y luego Nabucodonosor también arrasó con todo el pueblo de Judá. Sin embargo, Dios llevó al hijo de Isaías para que todos supieran: hay un remanente que Dios cuidará. ¿Quién es el remanente? Los que sí confíen en Él. Y claro que luego envió una profecía hacia el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, que en todo este contexto literario uno no puede más que decir: ¡wow! ¡Qué hermosura de detalle literario! Pero ya no nos debe sorprender, fue escrito por nuestro Dios. Sí, nos llena de emoción, no el hecho de que Él lo sabe todo, sino además la hermosura con la que lo describe. Claro que cuando nosotros no conocemos todo el contexto y todo lo que les he explicado, pues resulta difícil. Ahora en casa leen todo el capítulo y verán cuánto sentido toma. Me quedan 10 minutos porque hasta acá empiezo el sermón de hoy. Falta de confianza en Dios y cinismo religioso. Quizás así se debió titular el estudio, y no carbones que solo echan humo, pero era más amarillista el otro y llama más la atención. En fin, yo quisiera creer que estoy exagerando
al hacer las comparaciones que voy a hacer, pero temo que no. Aquí hay personas, y espero que sean pocas, pero no sé, que confían más en sus fuerzas, en sus habilidades, en sus amistades, en sus negocios, en sus trabajos, en sus estudios, que en Dios. Por eso es que van en pos de esas cosas vehementemente, arriesgan hasta sus vidas, trabajando duro por más dinero. Arriesgan cualquier cosa para ese romance. Estudian y dejan las cosas espirituales o familiares porque creen que ese título académico les va a hacer felices. Abandonan principios morales por una mujer o por un hombre. Y abandonan esas cosas porque confían que eso los va a hacer felices. Y si de pronto viene un predicador que les intenta animar a que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, porque esas cosas van a venir por añadidura, ustedes no me creen. Y no importa que a mí no me crean. El problema es que no le creen a Dios. Por eso es que abandonan los principios bíblicos, porque no creen que Dios les va a dar por añadidura. Dios le dice a esa chica, dije, ese hombre está en una relación que no agrada a Dios. ¿Usted cree que él la va a hacer feliz? No importa que abandone todo lo que Dios puso en su corazón. Dios le dice, deje ese negocio que lo va a llevar a la cárcel y confía en que yo voy a añadir a su situación. No. Exactamente como Acaz, creemos más a nuestras habilidades, nuestras capacidades. Creo que hay algunos que vienen a la iglesia como un ritual, tratando de arrancar el favor de Dios y no tratando de alcanzar su gracia. Quizás reciben el favor y entonces se consideran plenos. Si estuvieran recibiendo la gracia plena de Dios, estarían deseosos de que sus vidas proyectaran a Dios. Pero no lo están. No le creen. Hay quienes están siendo llamados al ministerio y no le creen a Dios. Hay jóvenes que están siendo llamados y sus papás no creen que Dios va a suplir. Ellos creen que sus hijos deben ser no sé qué. Y note que yo no estoy diciendo en ninguna de estas partes que Dios solo llama a un predicador. No, Isaías no era un predicador, él era un estadista, era un hombre muy preparado, muy estudiado. De hecho, no me canso de creer que entre más se prepare Dios, más va a usarle. Yo solo estoy diciendo que no confiamos en Dios, que confiamos que un coche nuevo nos va a hacer felices, en lugar de confiar el plan que Dios tiene. Ni siquiera se lo hemos preguntado. Y aquí viene una pregunta que usted y yo debemos hacernos. Oigan, ¿nos ha fallado Dios alguna vez? ¿Por qué entonces no creerle? ¿Saben por qué no le creen? Ahora lo entiendo. Algunos no le creen nada porque no han alcanzado su gracia.
Los que tienen poca fe, como yo, lo que nos cuesta es desarrollar nuestra fe. Pero hay muchos que no tienen ninguna. Y si esta noche les invito a que abran su corazón a Jesús, una vez más van a ser como ese rey, van a rechazarlo. Y no tienen que hacerlo públicamente, podría ser entre usted y Dios, pero no quieren. Y aquí va la segunda cosa, el cinismo. Ay, tienen tantas respuestas que parecen espirituales. Pero la verdad es que su corazón está lejos de Dios. Sé que algunos me dirán, hey, predicador, ¿de qué habla con respuestas espirituales? Un montón de fraseología que pulula en las iglesias con un montón de gente ignorante que ni sabe por qué las usa. Excusas al llamado que Dios pone como estoy analizándolo porque yo no quiero ser un hipócrita. ¿Verdad que parece correcto? Usted es cínico, es. Dice que otros somos hipócritas porque usted lo es. ¿Por qué no admitir con humildad que no quiere entregar su vida a Jesús? Eso sería honesto. Otros han aprendido a hablar de no estoy en el tiempo de Dios. De pronto ya saben el reloj de Dios. Y yo no dije que la frase esté mala, yo solo digo que algunos la ocupamos con cinismo. Y que con cinismo religioso andamos anteponiendo frases. Y claro, el problema de esto es que la gente débil que no conoce nada del Señor, que son muchos, y pueden haber cristianos genuinos que recién están buscando del Señor, que son engañados por los cínicos religiosos, y por sus cosas ellos se enredan y también se alejan de lo que el Señor ha puesto en sus vidas. Hermano, hermana, si usted y yo no estamos proyectando al Señor Jesús en nuestras vidas, lo nuestro es cinismo religioso. Y le voy a poner ejemplos puntuales. Si yo como marido estoy usando palabras sucias en mi casa, si estoy siendo injusto con lo que debo aportar de dinero, si soy irrespetuoso con mis hijos, con mi esposa, y ni siquiera estoy luchando, soy un cínico. Aún cuando estoy ocupando el púlpito, soy doblemente cínico. Usted también, si ese es su caso. Si usted, en lugar de ser un papá, es un hijo, y usted no está honrando a sus padres, y aquí habla con tanta elegancia bíblica, es un cínico, porque no está proyectando la gracia de Cristo. Oiga, pastor, lo que pasa es que a mí me agreden por la causa del Señor. ¿Cómo no? Creo que hay 2 o 3 en Centroamérica que le agreden por la causa del Señor, pero la gran mayoría en este continente o en esta mitad de continente, bendito Dios, todavía se respeta el Evangelio de Cristo. Mire, yo creo que la gente está harta de religiosos y de religiosidad, pero la gente no está harta de Cristo Jesús. La gente cuando escucha la palabra y cuando encuentran un padre de familia, un joven, una chica en la universidad que da testimonio, un hombre que es respetuoso, una persona que intenta ser educada, una persona que lucha
por dar luz, las personas muestran, si no respeto, al menos no irrespeto. Pero ¿qué nos importa lo que la gente muestre? Lo que nos importa es que la Biblia dice que nosotros debemos proyectar a Jesús. Consecuencias. Solo hay dos. Mire el verso 14. Esto es para los que creen. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios es con nosotros. Esto es para los que creen, dice Isaías, pero para los que están como Acaz, verso 25. Y a todos los montes que se cavaban con azada no llegarán por el temor de los espinos y de los cardos, sino que será para pasto de bueyes y para ser hollado de ganado. Eso significa la tierra de la que tanto te jactas, porque ellos eran agricultores, no servirá ni para cementerio. Sucedió tal cual lo profetizó. Usted y yo tenemos la decisión si queremos aceptar o rechazar la gracia de Dios. Señor, gracias por hablarme, y cuando leo tu palabra siento reverencia y temor